Sean todos muy bienvenidos a esta séptima semana del taller bíblico católico para principiantes. El tema de hoy será el número 5, inspiración, revelación e inerrancia. Pidamos por intercesión de la Virgen María para que Dios envíe al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invito pues primero a guardar un momentito de silencio. Crea conciencia de delante de quién estás, de tu Creador, Padre Dios, de tu Redentor, amigo, Salvador, Jesucristo, y de tu santificador, guía, compañero, Espíritu Santo, y también de tu Santa Madre del Cielo, Madre de Dios, la siempre Virgen María. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la lectura del libro Lecciones Bíblicas, Guía Práctica para el Conocimiento de la Biblia, del Padre José Miguel Miranda, Carmelita Descalzo. El tema, pues, es el número 5. Inspiración, revelación e inerrancia. Los libros de la Sagrada Escritura tienen 3 características que no las tiene ningún otro libro. Son ellas la inspiración, la revelación y la inerrancia. Estas notas hacen que esos libros lleven el sello divino, porque es Dios mismo su autor, como decíamos en las lecciones anteriores. Sin embargo, al ver el modo humano con que los hagiógrafos o escritores expresan el mensaje divino, uno se inclina a concluir que en la Biblia todo es obra del hombre. Y no. Digamos una vez más que es humano solamente el instrumento de que Dios se sirve, es decir, el escribiente, y es divino el mensaje que a través de él Dios quiere comunicarnos.
Estudiemos en esta lección esos tres aspectos. Punto A. Inspiración. Número 1. ¿Qué se entiende por inspiración? Es el influjo sobrenatural de Dios que ilustra la inteligencia y mueve la voluntad del escritor, con el fin de que vaya escribiendo las cosas que Dios quiere comunicarnos a través de él. En otras palabras, es una influencia positiva de Dios sobre las facultades mentales del agiógrafo, respetando siempre su libertad, de manera que tanto los elementos divinos como humanos conserven, al actuar, sus propios valores. Así, la Biblia resulta a la vez obra de Dios y obra del hombre. Expliquemos estos términos. Primero, se dice que la inspiración es influjo, o sea, acción, moción o influencia sobrenatural de lo que él le inspira. Segundo, este influjo ilustra o ilumina el entendimiento para que conozca lo que va a escribir y juzgue rectamente sobre ello. Y tercero, este influjo mueve también la voluntad humana para que escriba fielmente lo que la mente ha concebido. A este aspecto se refiere sin duda San Pedro cuando dice que no por voluntad humana, sino por voluntad divina, escribieron los profetas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. El Papa León XIII, en su encíclica Dios Providentísimo, explica con claridad estos conceptos. Pues el mismo Espíritu Santo de tal manera mueve con su virtud sobrenatural a estos, los agiógrafos o escritores, a escribir y a ellos los excita. De tal manera los asiste mientras escriben, que todas aquellas cosas y sólo aquellas que él mismo manda conciban en su mente con rectitud, quieran escribirlas con toda fidelidad y las expresen de modo conveniente a la verdad infalible. De otro modo, no sería el Espíritu Santo el autor de toda la Sagrada Escritura. En parecidos términos se expresa el Concilio Vaticano II. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. Dei Verbum, número 11. Número 2. Tres factores o elementos entran, por lo tanto, en la inspiración. 1. Dios autor principal como inspirador. 2. El agiógrafo o escritor, autor secundario como inspirado. 3. El libro como término de la inspiración. Número 3. Importancia de la inspiración en la Biblia. Tan importante es este factor de la inspiración que sin él la Biblia dejaría de ser lo que es en realidad, palabra de Dios. Podríamos considerar sus libros a lo sumo como sagrados, porque su tema primordial se refiere a cosas sagradas, pero ni podríamos afirmar que Dios es su autor, ni que sus enseñanzas son infalibles. Más aún, la inspiración es la única razón por la cual la Biblia está por encima de cualquier otro libro sagrado. Tenemos, por ejemplo, el libro de los Vedas de la India, el de los Kings de la China, el de los Zend Avesta de los persas,
el Corán de Mahoma, etc. Son libros considerados como sagrados, pero no son inspirados directamente por Dios como es la Biblia. De ahí la gran diferencia que existe entre esta y aquellos. Número 4. Pruebas de esta inspiración. Varias pruebas existen para comprobar que los libros de la Biblia son inspirados, es decir, que tienen a Dios como su autor principal. Veamos. Los judíos del tiempo de Cristo consideraban, y siguen considerando los actuales judíos, que las escrituras, al menos las protocanónicas del Antiguo Testamento, estaban inspiradas por Dios. De ahí que las venerasen y colocasen junto al Arca de la Alianza, como consta en Deuteronomio, capítulo 31, versículos del 9 al 26, en Josué, capítulo 24, versículo 26, y otros. El historiador judío Flavio Josefo, que murió hacia el año 100 después de Jesucristo, en su libro Contra Apión, escrito a fines del primer siglo, dice: Nosotros tenemos 22 libros que son admirados como divinos y con razón. Es ingénito en todos los judíos desde la más tierna infancia la creencia de que estos libros son dogmas divinos y del adherirse a ellos hasta el punto que, si fuera preciso, por ellos darían gustoso su vida. Es oportuno observar que Flavio Josefo incluía todos los protocanónicos del Antiguo Testamento en estos 22 libros citados por él, porque los conformaba con el número del alfabeto hebreo. Los reyes los agregaba a una letra, las crónicas a otra, y así sucesivamente. Jesús tenía la misma fe en las Escrituras que el pueblo judío. Por eso, en varias ocasiones, recurre a las Escrituras inspiradas y fundamenta en ellas su propia doctrina, como se ve en Mateo capítulo 5, versículo 18, en Marcos capítulo 12, versículo 26, en Lucas capítulo 4, versículos 21 al 24, y en Juan capítulo 10, versículo 35. Valga por todos este texto. Investigad las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Los apóstoles reconocieron también el valor divino de las Escrituras, como vemos en Hechos, capítulo 3, versículos del 18 al 21, y también en Hechos, capítulo 1, versículo 16. San Pedro dice por su cuenta en una de sus cartas: No por voluntad de hombres fue traída la profecía, sino que, llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. San Pablo defiende claramente esta característica de la inspiración cuando escribe a su discípulo Timoteo: Toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para instruir en la justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Los santos padres, orientadores de las comunidades primitivas, tenían la misma convicción. Palabra de Dios llama a las Escrituras la didache y orígenes.
palabras dichas o dictadas por el mismo Espíritu Santo, las denomina San Justino. Son cartas de Dios a los hombres transmitidas por los agiógrafos, añade San Agustín y San Crisóstomo. El Señor en persona habla por Isaías, por Elías y por boca de los profetas, dice también San Clemente de Alejandría, etc. Finalmente, esta misma creencia ha sido ratificada por la Iglesia Universal a través de concilios como el Florentino, el Tridentino y los Vaticanos I y II. Punto B. Inspiración y revelación. Después de conocer lo que es la inspiración, es conveniente cerciorarnos también sobre el concepto de revelación y la diferencia que existe entre ambas. ¿Qué se entiende por revelación? Revelar es lo mismo que descubrir, mostrar alguna cosa. Es como remover un velo que ocultaba algo, quedando ese algo al descubierto. Es, en una palabra, manifestar alguna verdad oculta o desconocida. La revelación divina es inmediata cuando es el mismo Dios, Jesucristo o un ángel el que la manifiesta. Y es mediata cuando el Señor se sirve de un profeta, un apóstol o un escritor sagrado para manifestarla. No es lo mismo la inspiración que la revelación. Esta afirmación no prueba con este principio. Tanto cuando está escrito en la Biblia es inspirado, pero no todo ha sido transmitido por revelación inmediata de Dios. Expliquemos este principio con dos sencillos ejemplos. Primero, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, Dios revela al profeta que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien ella llamará Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Es evidente que el profeta no puede, por sí mismo, descubrir un hecho que sucederá siglos después y que nadie sino Dios puede conocer y realizar. Si el profeta conoce este misterio oculto, es por revelación, y esto es porque Dios se lo ha comunicado. He ahí un caso de revelación bíblica. Segundo, San Lucas, en cambio, en el prólogo de su Evangelio, capítulo 1, versículo 1, nos dice que va a escribir una serie de hechos conocidos por lo acaecido. Si ya han acaecido, él y muchos como él ya los conocen. Por lo tanto, no hace falta que Dios se los revele. Sin embargo, estos escritos llevarán la inspiración de Dios, es decir, su influjo divino, para que los escriba como Él quiere que lo haga. De manera que la información de esos hechos le vienen por otras personas y no directamente de Dios. He aquí un caso de inspiración. La revelación, pues, viene de Dios, mientras que la inspiración es la acción de Dios por la cual hace que su mensaje de salvación, transmitido por escrito en favor de los hombres, lleve el sello de influjo divino, aunque no sea revelado directamente por Dios. Punto C. Inerrancia en la Biblia. Se llama inerrancia a la ausencia de todo error en la Biblia. Esta información conlleva dos verdades. Primera, que siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es también palabra de Dios, ya que de una u otra forma expresan el pensamiento divino,
y por consiguiente no puede haber en ella error o falsedad de ninguna clase. Dice el Concilio Vaticano II: como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Dei Verbum, número 11. Que entre la Biblia y las ciencias naturales no pueda haber real oposición. Leemos en la Constitución Gozo y Esperanza del mismo concilio: la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Número 36. Alguien ha dicho con razón que las ciencias naturales y la Biblia son dos páginas de un mismo libro escritas por un mismo autor, que es Dios. ¿Cómo resolver entonces las aparentes contradicciones que se presentan en la Biblia? Teniendo presente en todo momento este otro principio: la Escritura no intenta darnos directamente enseñanza sobre materia científica, sino que trata de darnos un mensaje religioso. Por eso, cuando los escritores sagrados hablan de asuntos que rozan con las ciencias naturales, se acomodan al común sentir de la gente que los rodea, bien sea juzgando de las cosas por sus apariencias, o bien sea usando un lenguaje figurado, poético, etc. Este principio tiene vigor lo mismo cuando se refiere a las narraciones históricas que a asuntos físicos o interpretaciones biológicas o astronómicas, y aún a crímenes y pecados. Vienen bien las palabras del Papa Pío XII en su encíclica Divino Afflante Spiritu. En los escritores sagrados, como entre los demás antiguos, se hallan ciertas maneras de exponer y narrar los hechos, ciertos modismos propios de las lenguas semíticas, las así llamadas aproximaciones, y ciertos modos de hablar hiperbólicos, más aún a veces hasta paradójicas, con las cuales más firmemente se graban las cosas en la mente, cosa nada de admitir para quien rectamente siente acerca de la inspiración bíblica. Se refiere en una palabra a los géneros literarios de que antes hablamos. Es interesante la noticia que nos daba la prensa. 6 científicos ingleses, después de largos estudios sobre el origen del mundo y de la vida, han declarado solemnemente que están del todo conformes con lo que la Biblia nos relata. Existe un libro con este título: Y la Biblia tenía razón, en que el autor trata de despejar las acusaciones lanzadas por algunos pseudocientíficos contra ciertos pasajes bíblicos para concluir cómo la Biblia, a la luz de los progresos y descubrimientos modernos, sigue teniendo razón. Concluyamos, por tanto, que la Biblia, por estar inspirada por Dios, dice la verdad, a pesar de que las apariencias nos hagan creer otra cosa. Basta profundizar su doctrina para que nos convenzamos de ello. Hasta aquí la lectura del capítulo 5 del libro que estamos llevando. Deseo que les haya quedado más claro lo que significa inspiración, revelación
la diferencia entre ambas y la inerrancia de las escrituras. Te invito pues como siempre a terminar con el rezo del Ave María. Alabado sea Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.